Hola, soy el profesor Díaz y hoy voy a poner a prueba tus conocimientos sobre las parábolas de Jesús. Ahora concéntrate porque estamos por empezar. Pregunta 1. Un hombre siembra semillas en diferentes tipos de suelo. ¿En qué suelo germina la semilla y produce el mejor fruto? A. Tierra pedregosa. B. Camino. C. Tierra espinosa. D. Buena tierra. Respuesta correcta, alternativa, de buena tierra. Esta parábola ilustra el reino de los cielos y cómo diferentes personas reciben el mensaje del Evangelio. Los diferentes tipos de suelo representan diferentes tipos de corazones humanos. Pregunta 2. Un hombre rico organiza una gran fiesta, pero muchos de los invitados no asisten. ¿A quién invita para reemplazar a los que se negaron? A. Tus amigos y familiares. B. Pobres, mendigos y ciegos. C. Fariseos y líderes religiosos. D. Autoridades romanas. Respuesta correcta, alternativa, B. Pobres, mendigos y ciegos. Esta parábola enseña que Dios quiere que todos participen en su banquete, sin importar su estatus social. Pregunta 3. Un pastor pierde una oveja de su rebaño. ¿Qué hace para encontrarla? A. Contratar a un cazarrecompensas. B. Ignorar a la oveja descarriada y seguir al rebaño. C. Buscar incansablemente hasta encontrarla. D. Comprar otra oveja para reemplazar la perdida. Respuesta correcta, alternativa, C. Busca incansablemente hasta encontrarla. La oveja perdida representa la humanidad separada de Dios, y la búsqueda del pastor representa la misión de Jesús de salvar a los pecadores. Pregunta 4. Un hombre viaja a un país lejano y deja a sus sirvientes con diferentes talentos. ¿Qué espera que hagan con sus talentos? A. Ocultar talentos hasta que regreses. B. Utilizar los talentos en beneficio propio. C. Invertir talentos para generar ganancias. D. Donar talentos a quienes los necesitan. Respuesta correcta, alternativa, C. Invertir talentos para generar ganancias. Esta parábola enseña que debemos usar nuestros dones y talentos para servir a Dios y a los demás. Pregunta 5. 10 vírgenes esperan la llegada del novio. ¿Qué pasa cuando llega el novio? A. Todas las vírgenes son bienvenidas al banquete de bodas. B. En el banquete de bodas solo se reciben vírgenes prudentes. C. Las vírgenes insensatas son castigadas por su falta de preparación. D. El novio cancela la fiesta nupcial. Respuesta correcta, alternativa B. Solo las vírgenes prudentes son bienvenidas al banquete de bodas. Las vírgenes prudentes representan a quienes se preparan para el regreso de Cristo. Pregunta 6. Un hombre rico construye una gran casa en un terreno inestable. ¿Qué pasa cuando la lluvia y los fuertes vientos azotan la casa? A. La casa se mantiene firme y resiste la tormenta. B. La casa se derrumba por su mala construcción. C. La casa necesita reparaciones después de la tormenta. D. La casa es arrasada por las aguas de la inundación. Respuesta correcta, alternativa, B. La casa se derrumba por su mala construcción. Esta parábola enseña la importancia de edificar nuestra vida espiritual sobre un fundamento sólido, que es la fe en Jesucristo. Pregunta 7.
Jesús compara el reino de los cielos con algo diminuto, pero que crece hasta convertirse en un gran árbol. ¿Qué parábola es esta? A. Parábola de la levadura. B. Parábola de la perla de gran precio. C. Parábola del tesoro escondido. D. Parábola del grano de mostaza. Respuesta correcta, alternativa, de parábola del grano de mostaza. Jesús usó esta parábola para mostrar que el reino de los cielos es poderoso y puede crecer incluso en medio de las dificultades. Pregunta 8. Un acreedor perdona la deuda millonaria de su deudor. Sin embargo, el deudor no perdona una pequeña deuda de su propio deudor. ¿Qué le pasa? A. El acreedor original lo elogia por su generosidad. B. El acreedor original le perdona nuevamente. C. El acreedor original lo arresta y lo tortura hasta que pague la deuda. D. El acreedor original lo ignora y sigue adelante. Respuesta correcta, alternativa C. El acreedor original lo arresta y lo tortura hasta que paga la deuda. La negativa del deudor a perdonar a su propio deudor demuestra una falta de misericordia y compasión, lo que le lleva a ser castigado por el acreedor original. Ahora dime, ¿en cuántas preguntas respondiste bien? Cuéntanos en los comentarios qué preguntas te equivocaste y cuáles respondiste correctamente. No te puedes perder ningún vídeo. Para ello, suscríbete al canal, haz clic en me gusta y comparte. Aprovecha la sugerencia que aparece y comienza una nueva prueba.